Muchas gracias. Me siento muy honrada de estar aquí compartiendo este espacio con ustedes y con todos los que nos ven a través de la transmisión en YouTube. Yo preparé algunas imágenes porque como historiadora del arte por deformación profesional, yo no sé hablar si no tengo imágenes. Entonces, denme un segundo para compartir aquí mi pantalla. ¿Ya la están viendo? Sí, sí, bien, bien. Bueno, pues me gustaría comenzar con esta historia. Lo que estamos viendo aquí es La Venus del Espejo de Velázquez, una obra de arte del barroco muy notable que se encuentra en la Galería Nacional de Londres, la National Gallery. Lo que estamos viendo es cómo quedó el cuadro después de que el 10 de marzo de 1914 la sufragista británica Mary Richardson entró a la galería y acuchilló esta obra de arte. Esto como parte de una protesta por los abusos cometidos por las autoridades británicas contra las mujeres que luchaban por el voto femenino. Me parece muy interesante esta historia para lo que estamos hablando, porque si bien no es un monumento en la calle, como mucho de lo que se discutirá aquí, es un momento que es reconocido como un punto de inflexión en esta historia de destrucción de arte, iconoclasia y vandalismo, como muchos también lo perciben. Es uno de los hechos de destrucción de arte e iconoclasia pues más abordado, más estudiado, más divulgado en la historia del arte, y está muy vinculado a movimientos sociales y por eso me pareció interesante partir de aquí. ¿Qué había sucedido para que Mary Richardson hiciera esto? Un día antes, el 9 de marzo de 1914, Emmeline Pankhurst había sido arrestada por su activismo y sus protestas. Ella era la fundadora de la Unión Social y Política de las Mujeres que encabezaba la lucha por el sufragio femenino. Las sufragistas eran golpeadas y torturadas en prisión, entre otras cosas, eran forzadas a comer porque hacían huelgas de hambre cuando eran encarceladas de una manera pues bastante brutal, muchas veces a través de la nariz. Y entonces fue por esta razón que Mary Richardson decidió hacer esto. Les puse aquí unas citas que me parece que resuenan con muchísima fuerza en el contexto actual de lo que dijo Mary Richardson en su momento. La primera cita la dijo cuando la arrestaron dentro de la Galería Nacional. Pueden conseguir otro cuadro, pero no pueden conseguir otra vida, porque están matando a la señora Pankhurst. Posteriormente, cuando debe dar una declaración sobre los hechos, es cuando habla de esto de he intentado destruir la imagen de la mujer más bella de la historia mitológica como protesta por la destrucción de la señora Pankhurst por parte del gobierno. Ahí les dejo la cita completa para que puedan leerla. Como les decía, este es uno de los episodios más conocidos de ataques de sufragistas a obras de arte. Sin embargo, no era el único. Hubo 14 entre marzo y julio de 1914. Aquí del lado izquierdo estamos viendo a Emmeline Pankhurst siendo arrestada en Glasgow, que fue precisamente el acontecimiento que detonó este acuchillamiento de la obra de Velázquez. Y del lado derecho, una imagen de lo sucedido ese 10 de marzo de 1914 en la Galería Nacional, como fue representado en una revista. El caso fue muy mediático, eso es algo que hay que decir, quizá fue de los que tuvieron más cobertura mediática, pero como les había comentado, en realidad la destrucción de arte y de bienes culturales fue una estrategia muy común, usada frecuentemente, sistemáticamente por las sufragistas en su lucha por el voto hasta 1918, cuando finalmente logran que se dé el sufragio femenino en el Reino Unido. Lo que es interesante de estos casos es que no solo era una política muy activa de las sufragistas, sobre todo de las que estaban en el grupo de la Unión Social y Política de las Mujeres de Pankhurst, porque hay que decir que no era el único, había grupos aún más radicales, había otros mucho más moderados, pero bueno, lo interesante es que ellas deciden realmente tomar esto como una bandera. Lo interesante también de las imágenes que eligieron para estos actos de destrucción es que eran normalmente imágenes con claras connotaciones de género, que representaban, por un lado, la explotación de la mujer o su
su explotación tanto social como también iconográfica, ¿no? La imagen de la mujer como objeto de deseo, o también la autoridad del hombre, imágenes que se percibían como representativas del patriarcado. No solo atacaron obras de arte que tenían representaciones de figuras femeninas, sobre todo desnudos, como el caso de Velázquez, sino también retratos de hombres, y de hombres obviamente de una cierta posición social, de una cierta autoridad y poder. Además, hay que decir que lo que resulta muy interesante de esto es que el museo, el espacio del museo, como la National Gallery en este caso, se convierten también en un marco institucional que le brindan mayor peso y legitimación a esta acción de iconoclasia. Es decir, se vuelve muy simbólico que la destrucción sea no solo de una obra de arte que representa estas dinámicas de poder de género, sino que además suceden dentro de un museo como una institución del Estado que ejerce también una violencia sobre las mujeres. Como les decía, estos eran actos deliberados, bien planeados, se llevaban a cabo en público mientras los museos estaban abiertos, es decir, en el horario laboral del museo, mientras había gente dentro del museo, es decir, no eran cosas que sucedían en lo oscuro, no eran cosas que sucedían de noche a puerta cerrada, sino que eran actos públicos y deliberados y bien planeados. De hecho, en el caso de Mary Richardson, ella sabía perfectamente lo que estaba haciendo, estudió los horarios de los custodios, por ejemplo, cuándo era el cambio de turno, cómo era el acceso al museo, cómo era el acceso a esta sala. Entonces, bueno, fue un acto completamente deliberado, primero en protesta por esta situación del encarcelamiento de Emmeline Pankhurst, pero lo interesante es que también ella misma en su discurso va a ir abordando, conforme se va desarrollando la investigación y el seguimiento en medios, va a ir abordando otras perspectivas. Entonces, fue algo que en un principio tenía una connotación muy política, bien planeada, como les digo, y con el paso del tiempo también empezó a reflexionar mucho ella sobre cómo no le gustaba que los hombres se pararan ahí a observar a ese cuerpo femenino lascivamente. Hay que decir también que esta era una obra que había recibido mucha atención pública porque era una reciente adquisición de un perfil muy importante que circuló mucho en medios también, entonces todo eso jugó un papel. Pero bueno, lo importante es decir que eran actos deliberados y bien planeados. Es que en la prensa se quiso retratar a Richardson como una mujer histérica y desquiciada, como que había entrado en un momento de locura a destruir el cuadro. De hecho, en la prensa se le apodó como Slasher Mary, Slasher como la cuchilladora, un poco como la destripadora, ¿no? Un apodo que nos recuerda mucho, por ejemplo, a Jack el Destripador, en esta idea de también minimizar o deslegitimar su acto a través de esta idea de que era una mujer histérica, era una mujer loca. Recientemente ha salido un libro de Stacy Baldrick que se llama Iconoclasm and the Museum, Iconoclasia y el Museo, en el que parte de esta historia por un poco las mismas razones que les comentaba al principio, por ser uno de los hechos de destrucción de arte más famosos, más estudiados, más divulgados. Ella lo que argumenta es que estos actos se entienden mejor con distancia histórica. Ahorita más adelante lo voy a abordar, pero mucho lo que les estoy comentando ahora al contarles esta historia, pues parece muy reciente a la vez, ¿no? Recuerda mucho, hace eco de muchas de las cosas que han estado sucediendo, sobre todo en la Ciudad de México. Ella lo que dice es que pues muchas veces, muy a menudo, las descripciones que se hacen en el momento, sobre todo a través de la prensa, están completamente sesgadas por un entendimiento parcial de este hecho por los grupos o individuos que están en oposición a los grupos que se están manifestando a través de la destrucción de arte. También argumenta que los actos de destrucción de arte terminan siendo reducidos a titulares sensacionalistas y el debate se queda solamente en esa parte muy superficial. Son además representados estos grupos y estos movimientos sociales como individuos desviados, inestables, transgresores, ¿no? Y ella lo que propone es que más que entenderlos como vandalismo, hay que entenderlos como acto de iconoclasia. Porque al llamarlo vandalismo, lo que hacemos es simplemente criminalizarlos.
Y al entenderlo como iconoclasia, entonces se inserta dentro de una narrativa mucho más amplia de la historia del arte, porque la iconoclasia es un fenómeno humano, sucede en todos los contextos, en todos los territorios y en todas las culturas. Es decir, las obras de arte se encuentran siempre en un proceso de transformación, tanto material como simbólicamente. Entonces, sería una búsqueda por entender el arte no solo desde la dicotomía de producción y destrucción, sino dentro de un marco que también incluye cosas como la propiedad y la exhibición, ¿no? Es decir, quién es el dueño de este cuadro y en qué contexto se está exhibiendo. Aquí vemos, por ejemplo, la misma obra de arte en la National Gallery de Londres, ya completamente restaurado. No queda ninguna huella del ataque, es casi imperceptible, incluso si uno está parado frente a la obra, es casi invisible cualquier marca de este ataque. Y además no hay ninguna mención en las cédulas del museo, algo que también aborda, por cierto, Baldrick. Es decir, el hecho está completamente invisibilizado dentro del espacio del museo, a pesar de ser, como les decía, uno de los actos de destrucción de arte más conocidos, del que además se genera mucho conocimiento académico y muchas investigaciones. Entonces, bueno, para mí es un caso muy emblemático que también nos puede ayudar a entender cosas como esto que vimos en la Ciudad de México, que ya pues está directamente relacionado al tema que nos ocupa aquí, que son los monumentos. Algunas coincidencias que encuentro y por qué me gusta partir de lo que hizo Mary Richardson con la Venus del Espejo de Velázquez para reflexionar un poco en torno a lo sucedido aquí, es que como en ese caso lo que encontramos es un monumento con representaciones mitológicas, alegóricas e idealizadas de la mujer, ¿no? En los monumentos de Reforma, pues no aparecen mujeres de carne y hueso, ¿no? O quizás hasta muy recientemente, cuando ya se incorporó la imagen de Leona Vicario al paseo. Lo que vemos aquí son, en casi todos los casos, tanto en el llamado Ángel de la Independencia o como en estas imágenes que aparecen aquí a la base del monumento, en la Diana Cazadora, ¿no? En casi todos los monumentos son representaciones alegóricas, pero idealizadas en tanto que son también imágenes de una belleza, sí, pues valga la redundancia, ideal, ¿no? Pero también cuerpos que son completamente sexualizados, ¿no? El cuerpo de la mujer aparece siempre con estas características que resaltan ciertos aspectos de connotación sexual en su cuerpo, ¿no? Además, esto que les comentaba de cómo el museo, quién es el dueño del objeto artístico, en qué contexto se exhibe, cómo ese contexto de exhibición genera un marco institucional, pues en la calle opera lo mismo, ¿no? Es decir, en el caso de Mary Richardson y la National Gallery, pues el museo es ese marco institucional, pero la calle de cierta manera sí opera de la misma manera, en tanto que es un espacio de poder y el monumento es una expresión de ese poder en el espacio público. Algo que también me parece muy interesante mencionar en cuanto a este caso es que no solo vemos este acto de iconoclasia muy similar al de las sufragistas hace poco más de 100 años, sino que también quizá lo que estamos viendo aquí es una modificación en la manera en la que entendemos y nos relacionamos con la historia, con los monumentos y con los objetos artísticos. Esto es algo que tengo que decir que una reflexión que me surge a partir de un comentario que hizo alguna vez la restauradora Mariana Grediaga en una mesa que compartimos. Ella es una restauradora que ha trabajado removiendo graffiti en los monumentos de Reforma, no específicamente en el Ángel, sino en las estatuas que se encuentran a los lados de los, digamos, héroes liberales. Ella lo que ha reflexionado cuando está ahí trabajando sobre los monumentos, removiendo las pintas y también documentándolas, porque hay que decir que parte del trabajo de los restauradores y conservadores es hacer un registro fotográfico de las pintas, es que quizá nuestra forma de entender estos monumentos y de relacionarnos con ellos ha cambiado.
Es decir, ya no son objetos de culto ante los que nos queremos arrodillar, ¿no? O debemos arrodillarnos. O en el caso del museo, objetos que tenemos que admirar casi como si nos encontráramos dentro de un templo, ¿no? En perfecto silencio, con todo este aura que tienen los objetos artísticos, sino que se han convertido ya como en repositorios de nuestras demandas ciudadanas. O sea, son casi un pizarrón sobre el cual hacemos las exigencias que queremos hacerle al Estado, en tanto que el monumento es la representación del Estado en el espacio público, pero también de cierta forma creo que esto abre la posibilidad a entender que nos hemos apropiado también de estos monumentos, de manera que pues la pinta, y esto de nuevo entendido no como vandalismo, sino como acto de iconoclasia, implica que pues tenemos ya una apropiación de estos monumentos. Otro caso que quería comentar aquí, que creo que abre mucho la puerta a la reflexión, es el del Ángel de la Independencia, perdón, es el de la estatua de Edward Colston, se me cruzaron los cables, que me parece un caso muy, muy interesante de estudio, sobre el cual creo que tenemos que reparar más. Esto sucedió en Bristol, en Inglaterra. Es una escultura de bronce de 5.5 metros. Fue colocada en 1895. Se dice en reconocimiento a la labor filantrópica de este personaje. Ahorita les cuento un poco más de qué hizo, pero bueno, está en la avenida Colston, que entonces tanto la avenida como la efigie se supone que tenían la razón de honrar a este hombre que había donado mucho dinero para escuelas, iglesias, y una cosa muy particular del Reino Unido que se llama almshouses, que es como vivienda para gente en condiciones vulnerables. Ahora, ¿cuál es la situación compleja con Colston? Es que él era esclavista, era miembro de la Royal African Company, que tenía un monopolio del comercio en África Occidental en la segunda mitad del siglo XVII. Él comenzó su carrera en el comercio, haciendo importación y exportación de textiles y lana, y después se une a la Royal African Company, que por cierto estaba encabezada por el hermano del rey Carlos II, que después también se convertiría en rey, sería Jacobo II. Entre las brutalidades que hacía la compañía, más allá de simplemente secuestrar y vender como esclavos a la población del occidente africano, también marcaban a los esclavos con las iniciales de la compañía, RAC, en el pecho. Lo hacían sin discriminar edad o género, es decir, esto se lo hacían también a mujeres y a niños. Se cree que llegaron a comerciar con alrededor de 100,000 personas de África Occidental entre 1672 y 1689. Colston, por lo tanto, hizo la mayoría de su fortuna gracias al comercio esclavista. Después vendió sus acciones en la compañía en 1689 a quien sería Guillermo III, el príncipe de Orange, que derrocaría al rey Jacobo II después de la Revolución Gloriosa, por su matrimonio con la hija de él, María II, hija de Jacobo, ¿no? Perdónenme, me gusta el chisme, entonces les meto todos estos datitos, ¿verdad? Su presencia en las calles de Bristol llevaban ya mucho tiempo generando controversia y debate. Incluso hubo activistas que pidieron que se revaluara su huella en la ciudad, porque no solo está la estatua y la calle, sino que también hay muchísimas instituciones que llevan su nombre, hay también incluso torres, ¿no? Torres de departamentos, la huella de Colston está muy, muy presente en Bristol. En la petición para remover la estatua, dice lo siguiente: si bien la historia no debe ser olvidada, la gente que se benefició de la esclavitud de otros individuos no merece el honor de una estatua. Eso debería estar reservado para quienes generan cambios positivos y luchan por la paz, la equidad y la unidad social. Por lo tanto, solicitamos que el Ayuntamiento de Bristol remueva la estatua de Edward Colston. No representa nuestra diversa y multicultural ciudad. Esta iniciativa logró en 2018 que se colocara una placa en la estatua que explicara su vínculo al esclavismo. Entonces, eso fue, digamos, una primera victoria de estos activistas. Pero finalmente, el 7 de junio de 2020 fue derribado durante una protesta de Black Lives Matter. Recordarán que esto sucedió el año pasado, detonado por el asesinato de George Floyd en Estados Unidos.
Lo interesante es que no solo fue derribada, hay un acto muy, muy simbólico en lo que sucedió ese día. Derribaron la estatua y luego la arrojaron al río Avon desde el puente Pero. Este puente está nombrado en honor a Pero Jones, un hombre esclavizado en 1765 y llevado a Bristol. Entonces, es decir, de nuevo, un poco como con las sufragistas, ¿no? Sí es un poco un acto de una turba enardecida, pero hay cuestiones muy simbólicas que se están jugando aquí. El ayuntamiento recuperó la estatua del agua 4 días después y comenzó un proceso de limpieza y conservación. Pero lo que me parece muy interesante de este caso es que no fue simplemente una situación de decir, bueno, vamos a recuperarla y volverla a poner en su lugar como si nada hubiera pasado. El alcalde de Bristol, Marvin Rees, decidió formar una comisión que se llama We Are Bristol History. Esta iniciativa formó un grupo independiente con académicos, escritores, divulgadores de la historia y también miembros del gobierno local para reflexionar sobre la historia de la ciudad, pero sobre todo para trabajar con la comunidad, de manera que sus visiones sobre la historia de Bristol se integren al trabajo de la comisión con la intención de construir una historia compartida, pero también entender mejor la historia de la ciudad. Ahora, hay que decir que tampoco es que la formación de esta comisión estuviera libre de controversias. Hay historiadores, sobre todo de un grupo que se hace llamar Radical Bristol History, o sea, historia radical de Bristol, que lo han puesto en duda, ¿no? Porque les parece que es un poco como el ayuntamiento lavándose la cara, como que es solo una reacción, realmente no hay un interés, ¿no? Sino que es solo una reacción política a esta situación. También se ha puesto en duda que ya hay suficiente conocimiento histórico generado sobre Bristol y su historia, que no es necesario generar más conocimiento, pero a mí me parece interesante como esta idea de generar una especie de consejo o comisión ciudadana que comienza a trabajar con la comunidad para tratar de entender mejor esta parte un poco más oscura de su historia y llegar a puntos de conciliación. Lo interesante es que el tema no ha quedado solo ahí. Mientras se decide qué se va a hacer con la estatua, está exhibida con todo y el graffiti y los daños visibles que se le hicieron a la estatua durante su remoción en el Museo M. Shedd de la Red de Museos de Bristol. Se exhibe además junto con una línea del tiempo que nos muestra momentos de la protesta y del movimiento Black Lives Matter, así como pancartas de la manifestación. Además, se ha desarrollado una consulta pública para preguntar a la gente de Bristol qué se debe hacer con la estatua en el largo plazo, porque no saben todavía si se debe conservar en el museo exhibida de esta manera o si quizás se debe hacer algún otro proyecto. Las propuestas que hay en la consulta son removerla completamente a la vista del público, crear un museo o exhibición en un recinto ya existente sobre el esclavismo y su vínculo a Bristol, o restaurar la estatua y volver a colocarla en su pedestal. Ahora, esto fue lo que sucedió ese día, en el verano de 2020, después de que se tiró la estatua. Entonces, aquí lo interesante es que un artista, Mark Quinn, desarrolló una estatua para poner en su lugar a partir de esta imagen. Y la consultora Interpolitan Limited metió una petición para instalarla. Ahora, el tema es que la pusieron sin permiso del ayuntamiento y la petición para instalarla se dio un día después, ¿no? Como una medida para proteger su instalación en ese lugar. Lo interesante del caso de Bristol no solo es, digamos, todo esto que ha sucedido a partir de la remoción de esa estatua, sino que realmente ha detonado una conversación mucho mayor en todo el Reino Unido. A partir de la remoción de esa estatua de Colston, casi 70 otras efigies que rinden honores a esclavistas y colonialistas en el Reino Unido fueron removidas durante el verano de 2020 como parte de las protestas de Black Lives Matter. Este número de acuerdo al análisis de The Guardian. Y bueno, es lo que se ha vuelto también como muy, muy controvertido en torno a todo esto, es que el ayuntamiento la removió porque consideró que iba en contra del trabajo que estaba haciendo la comisión
histórica de Bristol, que precisamente se había creado para debatir todos estos temas, ¿no? Se consideró que esta fue un acto arbitrario, ¿no? De un grupo, de un individuo que decidió hacerlo sin consultar a nadie, y que esto iba en contra del proceso democrático que se estaba tratando de impulsar a través de la comisión. Entonces es como muy, muy curioso, hasta chistoso incluso, ¿no? Que una comisión creada para algo democrático se termine convirtiendo casi en una cuestión tiránica, ¿no? Pero bueno, es un poco como las tensiones que se han generado en torno a esto. Y lo interesante es que un miembro de la comisión, Sean Sobers, también ha hablado de que el movimiento antirracista no es realmente sobre las estatuas, ¿no? Que eso es algo que, si bien el debate se ha dado mucho en torno a las estatuas, la comisión se crea por la remoción de Colston, ahora está sucediendo esto, ¿no? Donde un grupo de ciudadanos decide poner su propia estatua y la remueven. O sea, él hace mucho el hincapié en que no se debe pensar que el movimiento se enfoca en las estatuas, sino, y cito, dice, está intentando erradicar el racismo de nuestra sociedad y traer igualdad donde haya disparidad racial. Y esto sucede en todos los niveles socioeconómicos. Las estatuas son un símbolo de la seriedad con la que nuestras ciudades en el Reino Unido están abordando estas problemáticas. Entonces, bueno, esta es la imagen de la estatua ya en exhibición. Y creo que esto también nos puede servir un poco como antesala a hablar del Colón, que por cierto, pues el día de ayer se dio una noticia interesante sobre esto, de que el Colón que se removió aparentemente para restauración, sin embargo se dio pues unos días antes del llamado Día de la Raza, ¿no? Ayer se anunció que va a ser sustituida por una figura de una mujer indígena, ¿no? Ahora, creo que el caso de Colston nos permite abordar ciertas cuestiones tanto del ángel de la independencia como del Colón. Por un lado, la idea de borrar la huella de la protesta, ¿no? Eso es algo que se ha discutido mucho, que se deben limpiar los monumentos de todas estas pintas. Sin embargo, lo que vemos en el caso de Colston, que creo que es muy interesante, es como, pues un poco como sucede con nuestros propios cuerpos, la destrucción, la cicatriz, ¿no? Se convierte en una huella tangible de una experiencia vivida y se integra a su relato de vida. Entonces, creo que eso es algo que ese caso de Edward Colston y su estatua en Bristol nos pone sobre la mesa. También creo que es interesante porque nos muestra el otro lado de este debate, la idea del monumento como un objeto artístico y como un documento de su tiempo. Lo interesante, tanto el caso de Colón, como el de Edward Colston, como incluso las estatuas de confederados en Estados Unidos, es que no son estatuas que se ponen en el momento en el que sucede el hecho, sino muchos años después. Por ejemplo, las estatuas de héroes confederados en Estados Unidos se ponen en los años 20, que coincide precisamente con un momento en el que el radicalismo blanco, la supremacía blanca, está en auge. Es el momento dorado del Ku Klux Klan, por ejemplo, ¿no? Entonces no hay, digamos, no hay coincidencia en eso, y creo que eso es algo que estos objetos nos muestran. Como documento, nos muestran un momento de la historia con el que una sociedad se siente identificada. Esto, además de entenderlo como un objeto artístico, como un documento, nos pone como sobre el otro lado, creo, de la moneda, que son todas las consideraciones locales e internacionales en torno a la conservación, ¿no? Si los entendemos como objetos artísticos, como documentos históricos, pues ahí entra desde la ley federal de monumentos, ¿no? Por considerar lo local, pero también los convenios internacionales suscritos por los países. Además, entra también la obligación moral de conservar el patrimonio. Por otro lado, creo que también hay una necesidad de contextualizar el objeto, tanto por qué se consideró relevante en su momento ponerlo, como el pasado difícil del personaje representado, como también integrar el accidente o la destrucción a su historia y también contextualizarla. Por eso me parece que el caso de la estatua de Edward Colston es muy interesante hasta ahora, la solución que le han dado al tema, ¿no? Y creo que otra cuestión que este tipo de cosas pone sobre la mesa, ¿no? Aquí les pongo ya la imagen del pedestal sin el Colón,
en torno, digamos, a la conservación de estos objetos artísticos y del patrimonio en un sentido como mucho más amplio, es considerar, digamos, la otra parte, ¿no? Que creo que queda un poco fuera de estos debates de que si está bien o mal pintar o no pintar o remover una estatua. Es que creo que en las consideraciones en torno a la conservación también habrá que pensar en el deterioro del paisaje urbano. Creo que el riesgo de no defender o no luchar por la conservación del patrimonio, llámese un monumento o una obra arquitectónica, es que creo que nos arriesgamos a vivir en un perpetuo espacio basura, por decirlo en términos del arquitecto Rem Koolhaas, o un no lugar, ¿no? A medida que nuestras ciudades se homogeneizan por completo. Aquí vemos, por ejemplo, el pedestal del Colón rodeado de edificios que pues podrían estar literalmente en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces creo que ahí hay como otra consideración sobre nuestras ciudades en un sentido mucho más amplio y creo que ahí también tendría que estar el debate en torno a la conservación. Ahora, en un lado más crítico de esta patrimonialización, y creo que con esto me gustaría cerrar, porque creo que ya se me está pasando el tiempo, es lo que nos dice François Hartog en Regímenes de Historicidad, que es para mí una lectura imprescindible para abordar estos temas. Porque él aborda sobre todo la historia del concepto patrimonio a partir de cómo se empieza a entender en los años 80, pero también la acelerada patrimonialización que inicia en los años 90. ¿No? Y ahí él pone sobre la mesa algunos temas que creo que sería importante abordar aquí, sobre todo cuando se trata de defender estos monumentos contra lo que muchos llaman vandalismo en contextos de movimientos sociales y protestas. Él pregunta, por ejemplo, si el gusto por lo antiguo y el pasado podría demostrar que hay una creciente nostalgia por un régimen de historicidad que es antiguo y que quizá incluso podría ser obsoleto, ¿no? Contra el moderno que debería mirar al futuro, ¿no? Y él lo atribuye a una especie de crisis del tiempo que tiene que ver con, por un lado, cómo se ha acelerado el tiempo, pero también cómo parece haber un eterno presentismo en nuestro momento, ¿no? Entonces, es decir, a medida que la vida se acelera, buscamos detener el tiempo, al menos en nuestro entorno, ¿no? Tratar de congelar nuestro entorno, nuestras ciudades, mientras que la vida se va acelerando y vivimos en un continuo presentismo, que bueno, creo que el mejor ejemplo serían las redes sociales, ¿no? Él también nos explica que a partir de los años 80, que es el año que el gobierno francés declara Año del Patrimonio, es cuando surge el patrimonio como hoy lo entendemos y que se convirtió en la categoría dominante y englobante, que de hecho él dice, y cito textual, sino que voraz de la vida cultural y de las políticas públicas. O sea, la patrimonialización se ha convertido en la idea dominante, en el concepto dominante de toda la política cultural. Incluso pone ahí como un tema que hay que ver con una mirada más crítica, las visitas a los sitios patrimoniales, ¿no? Como todo el tiempo estamos presumiendo los números de que lo visitaron tantas personas en tanto tiempo, ¿no? ¿Cuál es el sitio más visitado? Todo eso es algo que tendríamos que revisar de una forma más crítica. Y aquí regreso a Rem Koolhaas, que también habla de cómo esta patrimonialización ha convertido a las ciudades y sobre todo a sus barrios históricos como en caricaturas de sí mismas, que creo que es digamos, este lado de la sobrepatrimonialización. Regresando a Hartog, él también nos habla de que hemos pasado de la historia memoria a la historia patrimonio. Es decir, el patrimonio ahora está vinculado al territorio, a la memoria y por lo tanto se ha convertido como en el símbolo de la identidad. Y en su visión, esa identidad no está segura de sí misma, ¿no? Nos dice, se reconoce inquieta, en peligro de desaparecer, es decir, como que se tambalea. Y en ese sentido, parece que entra como en un instinto de supervivencia, reacciona, ¿no? Y creo que aquí también es donde se juega mucho de lo que está sucediendo ahora con la remoción de monumentos en contextos de protesta, de movimientos sociales. La reacción que hay es de un statu quo, ¿no? Es esta protección de un statu quo, de una identidad que se siente frágil, se siente vulnerable, se siente atacada y entonces ataca de vuelta.
¿no? Esa identidad también se busca a sí misma, se está tratando de reivindicar, de reinventar, ¿no? Y me parece que aquí es donde tenemos que reflexionar mucho. Hartog nos dice, el patrimonio vuelve visible, expresa un cierto orden del tiempo o cuenta la dimensión del pasado, pero se trata de un pasado del que el presente no puede o no quiere totalmente desvincularse. Entonces, creo que ahí está mucho lo que tenemos que cuestionarnos y por eso regreso nuevamente al caso de Colston. ¿Por qué no queremos desvincularnos de ese pasado colonial, como en el caso de Colón? ¿Por qué queremos que ese pasado esté presente, que esté presente en el espacio público? Pues posiblemente es porque ese pasado, nuestra relación con él, habla más sobre nuestro presente y sobre nuestra actitud actual y cómo percibimos nuestra identidad, más que sobre ese pasado mismo. Y bueno, nada más como para concluir, creo que un ejemplo interesante de esto en México es también el caso de la estatua ecuestre de Carlos IV, el famoso caballito, que precisamente se ha conservado en el espacio como objeto artístico. Incluso hay una placa que lo explica, ¿no? Que esto está aquí, no porque se considere que hay una identificación con ese momento histórico, con ese personaje, sino porque se valora el objeto artístico simplemente como tal. Ha pasado por una serie de movimientos en los que también se le ve conservado como objeto artístico en la universidad. Entonces, creo que ahí podría haber también algo que se podría aplicar al Colón, que podríamos poner a debatir, pero sobre todo cuestionarnos esto, ¿no? ¿Por qué estamos o nos resistimos tanto a la remoción de estas estatuas y de estos monumentos? ¿Y qué dice eso sobre nuestro presente? Y dejar de cuestionarnos tanto qué está diciendo sobre el pasado al que refiere ese monumento. Y no sé si ya con eso concluyo o me sigo tantito. Si quieres una especie de conclusión, Beca, sin problema. Sí, bueno, yo solo en torno a esta situación del Colón, que como sucedió ayer, también simplemente quería, por ejemplo, mencionar este otro ejemplo de Warner Brothers, ¿no? Que nos dice, las caricaturas que estás a punto de ver son productos de su tiempo, pueden demostrar algunos prejuicios étnicos y raciales que eran comunes en la sociedad americana. Estas representaciones eran erróneas entonces y lo siguen siendo ahora. Un poco me parece que esto también puede ser una consideración importante, donde se toma en cuenta que puede haber una obra de arte, llámese en este caso una obra audiovisual o un monumento que puede ser o puede causar malestar para una parte de la sociedad, para una comunidad. Se debe reconocer ese malestar, pero no por ello quizá destruirlo por completo, ¿no? Porque lo que nos explica aquí, por ejemplo, como disclaimer que pone Warner Brothers ahora antes de sus caricaturas, es que las siguen presentando porque aunque no representen su visión actual, el no hacerlo sería como invisibilizar que esos prejuicios existieron y que eso fue problemático. Entonces creo que este puede ser un ejemplo muy interesante para abordar lo que sucede ahora con las estatuas. Reconocer que hay digamos, un malestar legítimo, un reclamo legítimo de ciertos grupos por no tener eso en el espacio público, pero por otro lado, no negar que ese monumento es un objeto artístico que nos habla de su tiempo y que no podemos negar que es ese racismo, ese colonialismo, todos esos temas complejos que representan ese objeto artístico existieron y hay que seguirlos abordando.